Entonces decía que el tema de hoy va a ser el proceso siderúrgico. Aquí vemos la ría desde Bilbao hasta Portugalete, y esta es la desembocadura del río Galindo, y en esto que los baracaldeses siempre hemos conocido como la punta, donde estaba la finca de la familia Orbegozo, en su propio jardín, en la zona que ocupaban los jardines, ahí se implantó en 1854 la fábrica Nuestra Señora del Carmen. Ahí arranca la verdadera historia siderúrgica de Baracaldo, que duró hasta finales del siglo XX, por lo tanto, siglo y medio, la siderurgia estuvo presente en la vida de los baracaldeses y baracaldesas. Mejor que esa pintura, nos podemos hacer idea de dónde estuvo precisamente esta primera planta siderúrgica, con esta foto aérea. Con el paso del tiempo fue extendiéndose de esta pequeña zona de aquí hacia la zona de la Sesarre y hacia la zona de Luchanas por Réqueta, ocupando todo este territorio, y también un poco más tarde, aprovechando esta pastilla de terreno, esta península que se ganó, vamos a llamar la península hasta cierto punto, que se ganó a la ría cuando se encauzó, pero ya en términos del concejo de Sestao es donde se van a desarrollar otras plantas siderúrgicas que vamos a ver luego cómo se fusionan todas para crear Altos Hornos de Vizcaya. Decía, 1854, Nuestra Señora del Carmen en la punta. Posteriormente, y ya en la zona de Sestao, aparece San Francisco la Mudela, en el extremo final de este terreno sale en 1882 la Vizcaya, y finalmente en 1890 la Iberia en esta otra zona. Al final tenemos en un espacio muy pequeño de terreno 4 plantas siderúrgicas que fueron naciendo sucesivamente, y fue en 1902 cuando las 4 se fusionan y crean entre ellas Altos Hornos de Vizcaya, que estuvo funcionando hasta 1998. Bien, si recordamos aquí también, volvemos a ver la foto que teníamos al principio, en este círculo, la primera planta, este mismo espacio es este actualmente. Entonces vemos cómo la zona de la punta se ha transformado totalmente, ha desaparecido todos los vestigios industriales, en su lugar, todos menos uno, en su lugar hay viviendas, y digo menos unos porque se mantiene este otro edificio, que es la Sala Iner, que junto con las oficinas generales que comentaba antes, son los 2 edificios que quedan hoy en día en pie como testigos de toda esa actividad. Y otra imagen de añoranza y que justifica que incluyamos este tema del proceso siderúrgico en los colegios es esta imagen. Aquí tenemos este edificio que fue Escuela de Artes y Oficios, y posteriormente aquí había una escuela pública de niños y esta otra parte de niñas. Y el piso de arriba era el Colegio de los Paules, donde se empezó a estudiar bachiller en Baracaldo en 1945. Bien, ¿y qué tenemos aquí inmediatamente? Las oficinas generales de Altos Hornos y los hornos altos detrás. Sería bueno empezar por definir qué es la siderurgia. Bien, la siderurgia es una actividad industrial que mediante una serie de procesos térmicos, físicos, químicos y mecánicos permite pasar de unos minerales que se encontraban en las minas, en el monte, pasar a obtener unos productos acabados en base de acero de utilidad común. Bien, estos minerales son los que constituyen la materia prima. Voy a intentar desarrollar el tema en varias partes. Como digo, primero las materias primas, que son los minerales. La siguiente instalación dentro del proceso sería el horno alto. Después tendríamos las acerías. En tercer lugar, tenemos la colada continua como punto número 4. Tenemos la laminación en caliente. Y finalmente tenemos otros procesos. Vayamos con las materias primas. Las materias primas son el carbón, el mineral y la chatarra. A partir de eso se inicia el proceso siderúrgico. Vamos con ello. Tenemos el mineral de hierro. Tenemos también como una materia prima de aditivo, no es materia prima probablemente hecho, sino aditivo, es la piedra caliza, que es un fundente para que forme escoria y facilite la fusión del acero. Aquí tenemos los almacenes de minerales que en nuestro entorno
dominaban una serie de minerales como era el hematites, la siderita, la limonita y la goetita. El principal, el más abundante, era el hematites, que, como vemos, el color y su nombre hace referencia a la sangre, al color de la sangre. La otra materia prima que decía es el carbón. Ese carbón, que viene de las minas de carbón, tampoco se puede utilizar directamente en el horno alto, sino que hay que pasarlo por unas baterías de coke para hacer el coke siderúrgico, que es el que ya sí se puede meter en el horno. Hecha ya la preparación de minerales y de carbones, pasado a coke, nos encontramos ya con el primer paso propiamente del proceso siderúrgico, que sería el horno alto. Aquí tenemos representado un horno alto. Un horno alto puede tener una altura, este concretamente tiene unos 78 metros de alto, equivalente a una casa de 25 pisos, y esquemáticamente, para que sea más fácil la comprensión, lo voy a hacer sobre esta pintura o este dibujo. Decía que las materias primas son mineral, coke y caliza como fundente. Las materias primas realmente es el mineral y el carbón. Este es todo el horno. He dicho que esto tendría puede tener una altura de 78 metros, y vamos a ver cómo esas materias primas van a ser introducidas en el horno en capas sucesivas, alternando a través de una vagoneta, un esquí que sube hasta la zona del tragante, vierte y introduce las cargas de mineral, caliza y carbón de una forma escalonada, sucesiva. Y por otra parte, lo que estamos haciendo es introducir aire, porque lo que se trata es de que el carbón entre en combustión, le introducimos aire que favorezca esa combustión, la carga de las materias primas tiene un movimiento descendente, mientras que el aire, después de haber sido calentado en las estufas, entra en el horno y trata de ascender. En ese encuentro, esa mezcla de las cargas de mineral que descienden con el aire que asciende, el carbón entra en combustión y hace dos finalidades. Aumenta lógicamente la temperatura hasta unas temperaturas de 1650 grados, a la cual el hierro que está en el mineral empieza a licuarse, se funde, y por otra parte, en la combustión del carbón se produce monóxido de carbono que hace de reductor, quitando el oxígeno del mineral y liberando el hierro. Este proceso es continuo, de tal forma que va descendiendo las cargas, van recibiendo nuevas y van descendiendo, el mineral va sudando, por decirlo de alguna manera gráfica, el hierro que lleva dentro, y va descendiendo todo hacia lo que se llama el crisol, donde habrá una parte que será hierro y otra parte que serán escorias procedentes de la caliza y restos del coke. En ese crisol van a ir sedimentando, por cuestión de densidades, en la parte baja el hierro, el llamado arrabio cuando sale del horno alto, y la escoria. De tal forma que si a ese crisol le pinchamos a una determinada altura, lo que nos va a salir va a ser la escoria, y si pinchamos por otra parte más baja, lo que sacaremos será el arrabio, será el hierro. Bien. En ese horno, cuando, como he dicho, se va llenando el crisol de arrabio y de escoria, llega un momento en que hay que hacer el pinchado del horno. Es una operación totalmente espectacular. Esta imagen nos da una sensación de fuegos de artificio, porque sale ese arrabio líquido a 1500, 1400 grados y proyecta sus chispas en todo alrededor. Aquí estamos haciendo ya está el arrabio en la acería, se está trasvasando a las cucharas de arrabio que va a alimentar a los convertidores, y históricamente el proceso de reducción del carbono del arrabio para convertirlo en acero comenzó de una forma industrial y muy avanzada tecnológicamente en 1856 con el descubrimiento del procedimiento Bessemer. Este fue significativo para Baracaldo y toda nuestra zona, porque era un procedimiento totalmente técnicamente revolucionario para la época,
pero requería un mineral de hierro que no tuviera fósforo. Y el mayor yacimiento del mundo, bueno, de Europa, para no exagerar demasiado, de Europa, el mineral de hierro sin fósforo era el que teníamos aquí en los montes de Triano, la zona de Arnábal, etc. Después hubo otros procedimientos, los hornos Siemens, que también echan en unas cámaras la chatarra, echan el mineral, lo funden también, sale la cuchara, el acero, la parte de arriba sería la escoria, son distintos procedimientos. Un horno eléctrico, que es el que, digamos, lo que ahora hay en la acería compacta de ese estado, donde se echan las chatarras de acero, acero ya que ya ha sido utilizado, es una reutilización, un reciclaje, y a través de las descargas eléctricas con los electrodos producen calor, funden esa chatarra y sale el acero. Pero el sistema, digamos, que sustituyó realmente al convertidor BSB fueron la acería LD. Esta se implantó en Altos Hornos en el año 1963. Y ya lo que queda por hacerle a ese acero es una operación de metalurgia secundaria donde se le echan pequeñas proporciones de distintas sustancias para obtener determinadas calidades. Se puede echar cobre para reducir su vulnerabilidad a la oxidación. Un ejemplo de acero con cobre llamado acero Corten es las fachadas del Palacio Euskalduna de Bilbao. Bueno, pues aquí lo que se hacía es echar el acero en los distintos moldes, al enfriar se desmoldeaba, luego se mantenían calientes en unos hornos de fosa y después ya servían para ser laminados. Sistema convencional. Sistema más moderno, solo lo implantó en el año, creo que fue 70 y tantos, por ahí, mediados de los 70, de colada continua. Ya no había que echar uno a uno los moldes del acero, sino que el acero venía en una cuchara, se echaba sobre una tolva, iba descendiendo por una línea, el acero líquido, se iba ya enfriando, con lo cual iba cogiendo consistencia, cada vez se va enfriando más y se va solidificando para obtener finalmente unos planchones llamados slash. Entonces ya tenemos un acero con forma sólida, a temperatura ambiente podría estar, y de unas determinadas medidas. Lo que se hacía normalmente eran 10 metros de largo, 1 metro de ancho por 250 de espesor. Pesos entre 20 y 25 toneladas, los que más. Vamos a seguir la línea del proceso por la vía de los productos planos. Ese slash que ha salido de la colada continua va a llegar a un tren de bandas en caliente, en este caso es el de Ansio, en Baracaldo, en la zona de Ansio, donde actualmente está, y conocéis los jóvenes sobre todo, el BEC, pues ahí es donde estaba el tren de laminación de bandas en caliente. ¿En qué consiste este proceso? Pues nuevamente tenemos esos slash que han venido de la colada continua, hay que meterlos a unos hornos, calentarlos hasta 1200 grados para que estén, digamos, pastosos, como si fuera una plastilina, y poderlo ir laminando a través de unas cajas laminadoras con unos rodillos que le van poco a poco apretando, reduciendo el espesor, manteniendo los anchos, lógicamente se va alargando. Primero hay unos desgastadores, hay unos reversibles, luego ya aparecen las cajas continuas que cada uno le va dando un apriete mayor hasta que salga ese slash transformado en una chapa de 1,5 mm como mínimo y 1 metro de ancho. Pasa por una mesa de enfriamiento donde se enfría, porque aquí estamos laminando a 1200, 1100, 1000 grados, se enfría y finalmente se hace la bobina. Aquí tenemos ya el parque de bobinas que contrasta con el otro parque de slash que hemos visto antes, que es lo que entraba en Ansio y ya lo que sale de Ansio. Vamos a ir viendo. Uno de ellos es la laminación en frío. Nuevamente esa banda tiene que ser relaminada para todavía descender más el espesor, pero ya en frío se pueden hacer a partir de esa chapa, de esas bobinas, productos tubulares de acero. Entonces,
Otro proceso puede ser la forja, que a partir de un bloque de acero que se ha calentado a base de presión con unos martillos en la forja, se le va dando distintas formas, y esto puede ser para construir pues, un gran eje de transmisión de movimiento de un barco. Tenemos también el moldeo, un acero en estado líquido, se vierte sobre un molde generalmente de arena y se le da la forma que queramos que tenga la pieza final. He comentado, al hablar de las aplicaciones, de hecho, y también para el arte. Dentro de esa utilidad, pues por destacar algo, tenemos a Eduardo Chillida, que ha hecho cantidad de obras. Otro de los genios de nuestro arte es Oteiza. Por poner algunas, pues está la esfera, esta hueca que está delante del Ayuntamiento de Bilbao, sería otra expresión. Si me permitís, pues casi terminaría poniendo un poco filosófico. Digo que hay una frase de Henry Amiel que decía: el hombre solo es una fuerza latente que espera una posibilidad, como el pedernal espera el choque del hierro para lanzar chispas de luz. Pues Baracaldo fue el pedernal, que durante siglos fue agrícola, ganadero, pero esperó y le llegó el choque del hierro, la aparición de la siderurgia, y empezó a proyectar luces en todo su entorno y en todo el mundo, porque la actividad siderúrgica le puso a Baracaldo, como suele decirse, en el mapa. Fue mundialmente conocido por su producción siderúrgica.